Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Camilo Alejandro Sánchez Monza. Yo soy estudiante del quinto semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad Fundación Universitaria Sanitas. El día de hoy les vengo a dar una sesión educativa sobre la prevención de consumos y sustancias psicoactivas y la violencia intrafamiliar. Entonces les voy a dar la introducción. Y pues esta sesión educativa es un programa para las familias saludables o comunidades o grupos, y pues su participación es muy importante para nosotros para concluir este proyecto. Entonces vamos a hablar de lo que vamos a encontrar en esta cartilla, y lo primero va a ser los conceptos básicos sobre las sustancias psicoactivas y cuáles son las sustancias psicoactivas más comunes, los factores de riesgos y factores protectores del consumo de sustancias psicoactivas, y por último la violencia intrafamiliar asociada al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo serán las sesiones? Esto se va a dividir en 4 momentos. Entonces en el momento 1 vamos a hablar de los conceptos básicos y sustancias psicoactivas más comunes e implicaciones. En el momento 2 vamos a hablar de los factores de riesgo y factores protectores. En el momento 3 vamos a hablar de la violencia intrafamiliar asociada al consumo de sustancias psicoactivas. Y en el momento 4 vamos a hablar de promoción de estilos de vida saludables, prevención del consumo y estrategias de tratamiento. Entonces en el momento 1 es consumo de sustancias psicoactivas, y el objetivo va a ser construir con la comunidad, o sea ustedes, herramientas sobre el consumo de sustancias psicoactivas y sus implicaciones. Entonces cabe resaltar que es muy importante para nosotros el respeto sobre las diferentes opiniones de los diferentes participantes de la sesión. Entonces a continuación les voy a realizar una serie de preguntas en donde pues vamos a hacer una participación activa, y pues levanta la manito quien quiere participar. Entonces, ¿qué ha escuchado usted acerca del uso de sustancias psicoactivas? No sé quién quiera participar. Bueno, pues que hemos escuchado, pues yo más que todo es como en la casa, como lo que nos han explicado en la casa, y es como pues que es malo y que pues es algo que no, pues no debemos realizar, ya que pues nos puede alterar las diferentes funciones de nuestro organismo. Gracias. ¿Qué efectos cree que puede tener el consumo de estas sustancias? Dale. Bueno, pues obviamente pues estas sustancias afectan muchos organismos del cuerpo, y a largo plazo también puede llegar a afectar muchas funciones. Entonces pues creo que es importante pues este tipo de charlas para uno también conocer como más a fondo qué puede generar. Gracias. ¿Qué haría usted si se encuentra o se entera que alguno de sus miembros familiares o amigos consume algún tipo de estas sustancias? Pues ayudarlos, como aconsejarlos de que pues salgan de ese mundo, aunque eso es muy difícil de salir, pero pues tratar de guiarlos y de hacerlos caer en cuenta de que eso es malo. Gracias por tu opinión. A continuación, vamos a realizar un grupo en donde vamos a realizar una tarea que va a ser mitos y realidades acerca del consumo de sustancias psicoactivas, y vamos a indicar si estas son verdaderas o falsas y explicar el por qué. Y pues van a tener un tiempo de 5 minuticos para realizarlo. A continuación vamos a socializar la actividad. Entonces, pues bueno, cuéntenme los mitos y realidades que indagaron acerca de este tema. Ok, pues yo creo, o pues en mi opinión está como que el consumo a temprana edad de cualquier sustancia psicoactiva como que te pueda llegar a alterar los niveles del cerebro. Ok, y esta es una realidad, ya que pues el uso de sustancias psicoactivas puede alterar o tiene efecto en nuestro sistema nervioso central, y pues puede alterar diferentes estructuras del cerebro. El consumir alimentos antes de tomar no genera que me emborrache tan rápido. Ok, este también es verdadero y es una realidad, ya que pues cuando ingerimos alimentos antes de la ingesta de alguna bebida alcohólica, pues puede generar reservas energéticas como lo son las grasas, los carbohidratos y las proteínas, y esto va a evitar que el alcohol lo absorbamos un poco más rápido en nuestro organismo. Pues dicen que por la marihuana ser natural no afecta, por ejemplo, órganos como los pulmones. Esta es una falsedad, ya que pues el humo de la marihuana, ya sea pues por la vía de ingestión, sea por combustión o vaporizada, pues nuestros pulmones no entra humo de combustión o vapor, entonces esto sería básicamente tóxico para ellos.
Entonces a continuación voy a dar una breve definición de qué es las sustancias psicoactivas y esta es una breve definición de la OMS. Entonces una sustancia psicoactiva es toda aquella sustancia introducida en el cuerpo que produce una alteración del funcionamiento del organismo a nivel central y esta es una sustancia que puede crear dependencia, ya sea psicológica, física o mixta y pues tiene la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo de las personas que lo consumen o a veces alterar la concentración. Las vías de consumo, ya sea oral, o sea ingerido por la boca, inhalado, que ya sea por nuestra nariz o por nuestros pulmones, intravenoso, que sea inyectable por alguna de nuestras venas, y por mucosas, que sea por la nariz o por, en caso de las mujeres, por mucosa vaginal. Entonces estas se clasifican según su origen, sus efectos en el sistema nervioso y según su legalidad. Entonces, según sus efectos en el sistema nervioso central están los estimulantes, depresores y alucinógenos. Los estimulantes encontramos como la cocaína, anfetamina y la nicotina, que estos van a hacer básicamente acelerar tu organismo de una manera del estado normal, entonces te va a dar mucha energía. Los depresores, entonces está el alcohol, la heroína, la morfina, y los hipnóticos van a depresar o van a hacer su efecto depresor en el sistema nervioso central en donde va a producir placer, básicamente que todo. Y alucinógenos está la LSD, la marihuana y el éxtasis, entonces aquí estas sustancias son básicamente alucinantes, ya que pueden alterar, pues, o puedes tener alucinaciones audiovisuales, bien sea por el oído, escuchar cosas que no están en el presente o simplemente verlas. Según su origen, entonces están naturales y sintéticas. Entonces en las naturales encontramos la marihuana, los hongos alucinógenos, el yaje o la ayahuasca, que esto es muy comúnmente en las tribus indígenas, y el mampé, que es la mata de la coca. Están las sintéticas, que es la 12B, que es la fórmula química del tusi, están las anfetaminas y la cocaína. Entonces, de acuerdo a su clasificación legal, están las lícitas y las ilícitas. Entonces, en las lícitas está el alcohol, el cigarrillo y los opiáceos de prescripción. Estos son los fármacos o medicamentos. Y en las ilícitas está la marihuana, la cocaína, el DIF, la heroína y el bazuco. Entonces, ahora les voy a realizar unas preguntas ¿qué consecuencias cree usted que puede traer el uso de sustancias psicoactivas y que puede presentar a las personas que la consumen? Pues consecuencias puede generarles depresión en algunos casos, puede generarles pues más adicción, ¿sí? No controlada. También puede generarles problemas con su familia. Algunos pues pueden llegar como a robar y pues a presentar como problemas a nivel social y legal. Les puede presentar ansiedad de seguir consumiendo o de, si no tienen los medios para conseguir la droga, pues robar o algo así para conseguirla. Ok. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuál cree que pueden ser los motivos por el cual la persona inicia el uso de sustancias psicoactivas? Yo creo que principalmente como pues por probarla y pues también como por algunas veces como lo social como que te lleva a eso, como tus amigos y todo eso. Ok. Quizá, Los problemas que tienen en su entorno, salir de ellos, buscar la manera de que no se concentren solo en eso, sino buscarlo. Sí, como buscar cómo salir de sus problemas por ese medio. sí, como una alternativa al estrés, a problemas familiares, puede ser también. Ok, entonces a continuación les voy a dar los tipos de consumidores y los diferentes tipos de problemas o consecuencias que puede traer el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esto se divide en diferentes tipos de consumidores y está el consumidor experimental, que esto involucra pues compañeros o amigas y lo hacen de una manera recreativa. Está también el consumidor que puede disfrutar de sus padres u otras figuras de autoridad frente al consumo y esto hace referencia a que el consumo no afecta la relación intrafamiliar entre el núcleo de la familia. Está el consumo regular, el consumidor regular y este consumo
pues este consumidor básicamente falta más a sus actividades cotidianas, le preocupa más perder la sustancia o cómo la consigue y la utiliza para quitar y evitar pues pensamientos negativos de su vida. También suele apartarse pues más poco a poco de su familia y sus amigos y suelen juntarse más con personas que como él son consumidores reguladores. También cada día necesita mayor cantidad de esta sustancia y siente que puede controlar el consumo. Seguiría el consumidor o problemático o de riesgo y este consumidor pierde ya cualquier motivación, bien sea pues no le importa su trabajo, sus actividades académicas o cotidianas, presenta cambios en el comportamiento en donde se ve evidenciado la agresividad y se puede también aislar y puede descuidar su higiene o incluso cambiar sus hábitos de alimentación. También este consumidor puede tener o puede perder los eventos de interés y puede ser más importante consumir esta sustancia y puede también perder las relaciones interpersonales. También este consumidor se torna reservado y puede comenzar a venderla para sustentar esta adicción o este hábito. Puede también aparecer el consumo de otras sustancias que puede generarle mayor adicción o buscar simplemente algo que le haga un efecto más intenso y también puede haber problemas como delitos, robos, hurtos, violencia intrafamiliar. Y está el consumidor que ya es dependiente, que puede pues enfrentar no puede enfrentar la vida diaria sin las drogas, niega el problema, el estado físico y condición física empeora y pierde el control sobre este consumo y puede tener ideas o conductas autolesivas, así como la agresión hacia los demás. También puede pues provocar problemas financieros y legales y puede haber roto pues los miembros o los lazos familiares entre amigos y puede llegar a estar en condición de habitante de calle. Están las diferentes consecuencias frente al consumo de sustancias psicoactivas y estas pues son básicamente 4. Entonces pueden haber enfermedades físicas donde podemos evidenciar el infarto cardíaco, la falla del hígado y el riñón o cualquier órgano, problemas respiratorios, disfunción sexual, problemas pulmonares o la malnutrición. En los problemas familiares podemos ver la separación o problemas económicos, violencia intrafamiliar y aislamiento de amigos y familiares. En trastornos mentales podemos evidenciar, como lo decían ustedes, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, los delirios y el pánico. Y en los problemas académicos y ocupacionales, pues el bajo rendimiento en sus actividades escolares, laborales, él puede ocasionar conflictos frente al estudio o su trabajo. Y por último, pues también tenemos los problemas jurídicos, que son dificultades legales por el parte del uso y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, voy a hacerles una serie de preguntas, o bueno, una, y es, pues, ¿qué les genera mayor preocupación hasta el momento de la información realizada o socializada? Pues yo creería que pues actualmente esta ingesta está un poco descontrolada ya con todo el tema de redes sociales y todo esto. Parece que es normal en fiestas, en actividades sociales, que pues uno de joven y amigos así lo consumen. Entonces creo que es algo preocupante. Okay. Entonces, gracias por tu opinión. A continuación, pues vamos a hablar de los adultos jóvenes. Como lo decías, pues ellos tienen el mayor factor de riesgo frente a este consumo. Y para esta población adolescente se pueden realizar pues múltiples actividades para la promoción y prevención del consumo, bien sea ya campañas o como sesiones educativas o frente a colegios, que pues este es un factor potencial y este también es un grupo de riesgo, ¿no? Entonces también el consumo de sustancias en padres o en hijos en etapa escolar. Entonces esto se asocia también como un riesgo de violencia familiar para nosotros y para sus familias. Entonces, hablaríamos del compromiso y pues acerca de este primer momento de lo que hablamos, ¿cuál sería su compromiso pues para cumplir estas cosas? Pues principalmente es como importante la información que tú nos brindas, ya que pues nos hacen ver como los tipos, qué consecuencias esto conlleva y también pues a la hora pues de lo académico y pues de nuestras familias, como sabernos, como comprometernos y saber que pues esto es malo y que nos genera como consecuencias a corto y largo plazo. Okay. Yo creería que también como compromiso puede ser, como lo decían ya en una respuesta de una pregunta, como ayudar a esas personas, a esos amigos, familiares tal vez, en algunos casos,
que estén involucrados en este mundo, pues a tratar de sacarlos, a decirles, pues ya uno teniendo toda esta información, es uno más consciente de todos los riesgos que tiene, las consecuencias. Entonces, como ayudarlos y darles toda esta información que uno ya tiene, pues para que ellos sean un poquito más conscientes de eso, que puede generarles. Ok, gracias. Brindarles apoyo a las personas que están en esta situación. Brindarles apoyo en qué sentido, en que informándolos, llevándolos a charlas o estando con ellos para que no lo hagan, que no se sientan solos o que no entren en eso, en esas crisis de ansiedad y demás cosas. Ok, gracias. Cabe resaltar que el uso de sustancias psicoactivas pues afecta a nuestro sistema nervioso central y el comportamiento de nosotros y nuestro organismo. El uso de sustancias psicoactivas pues tiene implicaciones ya sea pues a nivel familiar, individual o en una comunidad. Y el uso de frecuencia de sustancias psicoactivas puede aumentar progresivamente el descontrol de esta misma adicción o de este mismo consumo. Ya hablaríamos del segundo momento, que sería pues los factores de riesgos y factores protectores, en donde el objetivo será reflexionar acerca de los principales factores de riesgos y factores protectores para el consumo de estas sustancias. Entonces vamos a hablar primero de la definición de estos factores. Entonces un factor de riesgo es aumentar las posibilidades de que una persona consuma sustancias psicoactivas, y un factor protector pues disminuir este riesgo, ¿no? Entonces a continuación vamos a realizar unas preguntas. Entonces, ¿cuál cree usted que sea un factor de riesgo para que una persona pruebe o consuma una de estas sustancias? Yo creo que como anteriormente lo decíamos, como los problemas, tanto o por una mala nota como por irse a despejar o tranquilizarse, o el estrés que tiene como que los lleva a consumir esto. Ok, Sí, pueden ser también problemas familiares que tengan. El estrés que se puede llegar a generar en algunas personas puede llegar a ser un factor de riesgo. ok, entonces, ¿cuál cree usted que serían los factores protectores para evitar que las personas consuman sustancias psicoactivas? Yo creo que el apoyo a esas personas, como lo mencioné anteriormente, estar con ellos, si sacó mala nota, que no se encierre solo en eso, sino que pues hay momentos para todo. Entonces estar consciente de que pues es una nota, no es el final del mundo ni nada de eso, sino pues que no se encierre en ese problema. Ok, gracias. ¿Por qué es importante conocer estos factores de riesgo y estos factores protectores frente al consumo de estas sustancias? Pues yo creo que es importante conocer los dos porque nos pueden como ayudar tanto a conocer qué factores de riesgo puede presentar la persona, cómo lo podemos ayudar y con qué factores protectores, cómo lo podemos sacar de ese consumo que pues tiene. Ok. Entonces aquí ya vendríamos a conocer los factores de riesgo y pues lo dividimos en cuatro dimensiones. Entonces personales, familiares, bien sea codependiente o codeadicción, bien sea en la familia, y por último el factor social. Entonces en los personales estaría pues los biológicos, que pues estas son alteraciones o en el cuerpo o las afecciones que va a tener en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y pues esto va a desarrollarse durante toda la vida, ¿no? Comportamientos prolémicos como la agresividad, la búsqueda de novedad o antecedentes de abuso como físicos, sexual o emocional. En factores familiares vamos a tener conflicto o violencia familiar, y es aquella disciplina o falta de supervisión del cuidador, ¿no? En donde pues vamos a tener una exposición temprana de algún familiar frente a este consumo, y pues vamos a mirar si es coadicción o codependiente en la familia. Entonces ya vendríamos a hablar de los factores sociales, que sería el entorno pues social de nosotros mismos, y la delincuencia temprana o pues venía acompañado sobre el consumo de estas sustancias, y pues el fácil acceso que tienen pues ya pues todos hasta frente a esta sustancia, ¿no? Como tú lo decías, ya es muy normal o pues está muy bien visto frente a la sociedad que todo el mundo lo haga, y pues esto genera pues condiciones de violencia o daños o fallas económicas también. Están los factores culturales, que pues el consumo de sustancias como puede esto formar diversión o puede pues aliviar una enfermedad. Y pues está también el abuso escolar o el bajo rendimiento académico, bien sea en el colegio o en el trabajo.
estarían los factores protectores, que sería pues promover el autoestima y la habilidad pues de adaptarse frente a las circunstancias difíciles o cambiantes, como tú lo decías, pues no aferrarse frente a ese problema como tal, sino también pues ver un poquito más allá de las cosas y ver un poquito también las cosas positivas, ¿no? Entonces realizar actividades que promuevan también el desarrollo social de las personas, de la comunicación, preguntarles por qué lo hiciste, por qué entraste en esta depresión, por qué tomaste esta decisión. También pues tener una dinámica familiar positiva entre la comunicación de miembros del hogar, entonces tener una buena comunicación con todos los habitantes de la familia y pues siempre verificar las conductas de cambio que presente ese familiar o esa persona que pues veamos que está presentando estos cambios. También el uso adecuado pues del tiempo libre, pues utilizar pues actividades recreativas, bien sea pues en tus centros de interés, bien sea en deportes o para leer, ver televisión, en cosas que te gusten y pues desarrollar estilos de vida saludables que eso promueva como el de hacer ejercicio, el poder tener una buena alimentación o un buen patrón del sueño. Esta sería pues ya la segunda actividad en donde pues vamos a socializar entre todos cuáles serían los factores de riesgo y factores protectores, bien sea en el ámbito individual, familiar o social. Y pues para ello van a tener 5 minuticos. Entonces vamos a realizar la socialización del trabajo, entonces vamos a mirar los factores de riesgo en el ámbito individual. Pues yo creería que un factor de riesgo en ámbito individual sería como uno aislarse, ¿sí? Uno aislarse socialmente, cuando tiene algún problema puede ser. Y un factor protector puede ser todo lo contrario, puede ser ser un poco más sociable, salir más con amigos, hacer actividades diferentes, ejercicio, e ir a diferentes, sí, Actividades actividades recreativas. recreativas. Ok, gracias. Entonces en el ámbito familiar, Bueno, en el ámbito familiar, entonces pues yo, pues como factor de riesgo principalmente es como sentirse solo, como a pesar de que su familia pues tenga mil cosas que hacer, como simplemente estar solo y sentirse solo como en la casa, entonces ese sería. Y el factor protector pues sería como compartir más en familia, entonces sería como ir al cine, almorzar juntos, hacer un almuerzo juntos y pues demás actividades lúdicas. ok, y en el ámbito social, En el ámbito social, pues estar con malos amigos, pasarse de fiesta todos los fines de semana, porque pues esto es lo que genera más consumo. Un factor protector, hacer diferentes actividades, salir, jugar, estar en familia, conocer a los amigos en el caso de los papás, conocer a los amigos de sus hijos. ok, gracias. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que se podrían desarrollar para prevenir el uso o consumo de estas sustancias psicoactivas? Yo creería que una estrategia súper buena es esta que están implementando ahorita. Estas charlas donde pues más que toda a población joven así como nosotros, pues nos brinda muchas herramientas para prevenir el consumo de estas sustancias. También como otra estrategia sería como que no fuera un tabú como hablar de esto, simplemente como que los papás lleguen y le digan como ok, esto es lo que está mal y esto es lo que está bien y como que implementar y que cada persona como que diga su punto de vista sin ser discriminado como pues tú no lo dijiste. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál creen ustedes que serían los beneficios en acudir a profesionales de salud si tengo un consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, pues yo creería que pues es el personal idóneo para ayudar a este tipo de personas. Más que uno les dé consejos y les diga y esto, pues ellos tienen como las bases, ¿sí?, profesionales para llegar a ese tipo de personas y pues ayudarlos más pues para que dejen de consumir este tipo de sustancias. Ok. Entonces, de acuerdo pues al momento 2, ¿cuál creen ustedes que sería su compromiso para pues evitar los factores de riesgo y implementar más factores protectores frente a este consumo? Bueno, pues yo creería también que un compromiso sería eso, uno estar compartiendo más con su familia, que eso sería un factor protector. Lo que decía Camilo de no pasarse de fiestas, pues sí, es importante uno también estar como en ese círculo social,
pero pues tampoco pasarse porque esto también hace que uno se meta más como en ese mundo del consumo. Creo que eso es un compromiso. Yo Ok. creo que el compromiso, pues para mí sería como plasmar lo de los personal de salud, como que ellos pueden ser un gran apoyo, pues porque muchas veces, como lo decía, los mismos papás como que no son capaces de hablar de esto, sino pues ya irse como más a lo profesional y pues que ellos como que guíen y orienten más sobre pues todo el consumo de sustancias psicoactivas. Ok. Entonces, a quien él recuerda, entonces es importante recordarles que si sospecha de consumos o sustancias psicoactivas en sus hogares, familias o amigos, pues acudir a cualquier centro de salud donde se puedan orientar sobre este tema y pues también los pueden asesorar frente a esa situación. También pues fomentar actividades saludables, como lo decían ustedes, la convivencia en su familiar debe ser armónica para que pues la persona crea que sea necesario divertirse sin el consumo frente a otras sustancias. También pues el hablar de la familia acerca de estas sustancias, como tú lo decías, el tema del tabú, pues no debe ser simplemente como algo de provisión, sino debe hablarse abiertamente frente a todos los integrantes de la familia y sobre las consecuencias de esta misma. Entonces apoyar con el ejemplo, entonces promover que en una familia sana pues la convivencia, la comunicación, hablar de los excesos, hablar de lo que está bien y lo que está mal y fomentar pues en la familia los valores positivos hacia la vida. Entonces es importante que los jóvenes mantengan el respeto, los valores y creencias desde la familia. Entonces en el tercer momento vamos a hablar de la violencia intrafamiliar y esta asociada frente al consumo de sustancias psicoactivas, en donde el objetivo va a ser propiciar espacios de reflexión sobre el consumo de sustancias relacionándolo con la violencia intrafamiliar. Entonces, primera pregunta, ¿qué se entiende usted por violencia intrafamiliar? Pues es como un maltrato, como hacerle daño a una persona sin intención o con intención, pues en medio familiar. Así sea por sustancias o pues así no sea por estas. Sí, creería que el uso de sustancias, por ejemplo, en muchas familias acá en Colombia se ve el uso pues del alcohol, se ve apenas acá que puede llegar a afectar esto de la violencia intrafamiliar a mujeres, a menores de edad. También la violencia intrafamiliar se ve por los problemas tanto económicos como que, ay, a mí no me gusta lo que usted hace, entonces no se le doy en la cara o algo así entre las parejas. Ok, gracias. Entonces primero vamos a hablar de qué es la violencia y es todo acto con acción u omisión que produce un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y pues se puede dar por verbalmente o económicamente y pues esto puede ocurrir bien sea en público o en privado y pues es una situación violenta cuando una persona impone poder sobre otra persona y ejerce de forma agresiva su autoridad. Entonces, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Es toda acción que es cometida por algún miembro de la familia y es relacionado con la imponencia de poder, sin importar que el espacio físico del hogar, bien sea visto por los demás participantes de la familia, y pues que perjudique la integridad y física o psicológica de la persona, bien sea pues alterando su libertad o el derecho de su expresión. Entonces están los tipos de violencia, que sería entonces la violencia física, que cuando ya se ven pues golpes, la violencia fisiológica o emocional, en donde ya se ve alterado pues palabras o frases que pues van a vulnerar la integridad psicológica de la persona, o su situación emocional, sexual, cuando ya hay un control o un abuso de poder en donde crees que tienes la autoridad de poder acceder a tu pareja sin el permiso de ella, de género, porque crees que puedes juzgarlo por su condición sexual o por su orientación sexual, y económico, que este se ve relacionado más que todo en parejas adultas, en donde pues solo una persona aporta en el núcleo familiar y cree que tiene poder de decidir frente a todo. Entonces aquí ya hablaríamos entre todos, pues vamos a contestar estas preguntas, que es qué tipos de acciones se pueden definir como acciones violentas. Pues sería como los golpes, ¿no?
física, como pues maltratar a algo como, pues como anteriormente lo decías, o también el abuso sexual, que muchas veces como que porque están casados o porque se encuentran durmiendo en la misma cama, entonces creen que pues son como dueños de la otra persona y pues no debería ser así. Sí, yo creería que, como usted decía, desde el momento en que una persona impone poder sobre otra, pues ya se consideraría como una acción violenta hacia la otra. Entonces, desde ese punto ya empieza entonces la violencia psicológica, sexual, ya con golpes. Creería que es de eso. Ok, ¿cuál cree usted que podría ser las causas de esta violencia intrafamiliar? Económica es una causa fundamental acá en Colombia. Yo digo que también lo que veníamos hablando anteriormente de las sustancias psicoactivas, o sea, muchas veces como que no se ponen los zapatos de la persona que lo hace, sino simplemente como que van a juzgar y no saben por qué lo hizo, sino pues se genera la violencia intrafamiliar y pues puede llegar a los golpes, puede llegar a que la persona pues no se ponga los zapatos y pues genera como todo esto. Ok, entonces aquí ya hablaríamos del efecto del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas que pueden contribuir con la aparición de la violencia intrafamiliar. Entonces, pues, aquellas personas que ingieren pues alcohol o aquella otra sustancia que lo altere, pues va a generar impulsos o deseos mayormente sexuales y también se ve aumentado la agresividad o impulsos agresivos que conlleva que se comportan pues estos momentos violentos, ya sea dirigidos hacia la pareja u otro miembro de la familia. También se van a ver pues, los cambios de comportamiento, que aquí pues se van a ver básicamente las conductas como amenazas, chantajes o mentiras, entre otras, y pues también se puede ver efectos a corto y largo plazo que se ven influyentes en la salud, como teniendo afecciones en el funcionamiento como la coordinación, en prestar atención, en la capacidad para razonar, en tomar decisiones y puede ocasionar pues muchas veces accidentes o suicidios o autoagresiones o agredir a otra persona. También puede haber problemas como incumplimiento de las normas o leyes, alterando pues la convivencia ya sea en un ámbito social o en una familia y se ve el deterioro de las relaciones interpersonales. Aquí pues ya se ve la interferencia o el desempeño laboral, estudiantil que va a ir bajando ya sea por el incumplimiento de las obligaciones de cada rol o que de cada rol que tenga la persona. Y ahí pues a continuación vamos a ver un video que yo creo que ustedes lo han visto. Levántate, levántate. Con el alcohol no solo se te van las luces. Una campaña de RCN Televisión. Entonces, a continuación en el video pues podíamos evidenciar cómo la persona dejaba de realizar sus intereses personales y cómo perdía el interés también en realizar sus actividades laborales y cómo a medida del tiempo pues esto iba a ir infligiendo o se iba a ver evidenciado en la relación con su familia, ¿no? Entonces aquí podíamos evidenciar que pues se iba perdiendo las relaciones interpersonales y también se veía la agresividad y la violencia intrafamiliar. Entonces a continuación vamos a hablar de las fases de la acumulación y pues es donde la persona experimenta en su hogar donde hay violencia y consumo de sustancias psicoactivas y esta se caracteriza básicamente por la tensión del ambiente, silencio o evasión o la sensación de no poder controlar esta agresividad, bien sea por mujeres u hombres en el hogar donde hay maltrato y consumo de estas sustancias. Iríamos en la fase 2, que estaría estallamiento de la violencia y consumo de sustancias psicoactivas, y aquí es donde aparece pues esta conducta de que se va relacionado con el intento de controlar estos impulsos y es donde va a generar conflicto familiar debido a que va a presentar agresiones y consumo de estas sustancias y en el caso de los consumidores pues pueden dejar de asistir a su trabajo, ausentarse en el hogar o tener conductas inapropiadas bien sea en el hogar o en algún ámbito social
Y pueden haber recaídas que pueden ocasionar sentimientos de culpa, angustia, desesperanza o favorecer el aislamiento. Estaría la fase 3, que sería la fase de luna de miel o época de promesas, en donde pues tanto el agresor o como los consumidores van a prometer cambiar este hábito y van a intentar recuperar la confianza de su familia o algún miembro de su familia o de su hogar, generando pues sentimientos de alegría o optimismo. Y pues hacen estas promesas y juramentos con el fin de pues realizar proyectos que regresen al trabajo o al colegio y asisten a la iglesia o se involucran más con actividades familiares, mejorando pues este rol. Entonces a continuación sería como la siguiente pregunta, que es ¿por qué cree que el consumo de sustancias psicoactivas puede generar violencia intrafamiliar? Pues como anteriormente lo dices, o sea, porque pues se puede generar una violencia y pues ya se puede como llegar como que las personas roben, que las personas golpeen, como hacer sus promesas y que pues al fin y al cabo como que no cambien. Entonces eso como que puede generar una violencia intrafamiliar y pues porque también como que la familia se va cansando de ese tipo de promesas y de que ellos no cambien y pues se genera como ya pues la violencia que les deje de importar. Por la falta también de control de estas personas al consumir y llegar a la casa a golpear o no tener control sobre esas situaciones. Yo creería que un punto importante ahí es algunas sustancias que son depresoras, ¿cierto? Eso puede llegar a generar también que pues no se lleguen a controlar ellos y pueden llegar a generar violencia en la familia. Ok, gracias. La siguiente pregunta sería ¿cuál cree que son los tipos de violencia intrafamiliar relacionándolos con el consumo de sustancias psicoactivas? Creería que una importante es la física, violencia física, sexual también. Económica, porque pues están buscando más en irse a tomar y no darles a la familia, no sé, lo del mercado o algo así. Ok. Seguiría la actividad y pues juntos vamos a realizar unos roles y vamos a leer la siguiente historieta. Esta historieta y pues vamos a dar los siguientes roles en donde tú vas a ser Rosa, donde tú vas a ser Juan, tú vas a ser Luis que tiene 5 años y yo voy a hacer el papel de Ana. Entonces, mamá, ya son las 4 de la tarde, es tarde. Rin, rin. Les exijo que se devuelvan ya a la casa. Tu padre otra vez está borracho. ¿En dónde estabas metida? Tenías que estar en la casa. No te di permiso de salir. Mamá, papá, no lo hagas. Muchas familias viven esto cada día en sus hogares y muchas veces el alcohol o otras sustancias psicoactivas están presentes en los casos de maltrato intrafamiliar. Dile no a la violencia en tu hogar. Sí. Seguiríamos con la siguiente pregunta y pues según la situación presentada, ¿cuál sería una forma de resolución del conflicto no violenta? El diálogo. Yo creería que es lo más importante siempre el diálogo y me parece que o sea, lo que hacía el papá ahí en ese caso pues está mal, o sea, no tiene derecho a decirle que sin permiso no puede salir ni nada de eso. Sí, yo diría como que hablar las cosas, o sea, y tampoco como prohibirlas, simplemente como decirle no me gustan, pero pues tampoco es el hecho de que no puedas hacer nada porque a la otra persona no le gusta, sino pues simplemente hablarlo, dialogarlo y llegar como a un acuerdo para que no se genere como pues lo de la anterior historieta. Ok, gracias. Entonces, de acuerdo a este momento 3, ¿cuál sería un compromiso pues para evitar o concluir pues la violencia intrafamiliar? Pues principalmente es como el diálogo, como anteriormente como que lo decíamos, pues porque en muchas ocasiones como que esa violencia intrafamiliar se genera por conflictos, por decirlo así, leves, y pues también son como evitables, entonces debemos como hablar, y pues si en ocasiones como que no se logra como resolver, entonces sería como pues ya ir a otros medios que nos generen como mayor facilidad pues de orientación. Ok. Sí, yo creería también que tener presente que pues el uso de estas sustancias también puede llegar a generar después problemas de violencia intrafamiliar, entonces acudir en el momento exacto, ya cuando vea que se están pasando límites, pues ya lo que decía María, buscar
ayuda profesional. Entonces, en el recuerda, pues recuerda que la violencia es todo acto o acción con intención de dañar la integridad personal, física o psicológica de una persona. Y pues existen diferentes tipos de violencia, ya sea por el consumo de sustancias, que este se relaciona con la violencia intrafamiliar por este hábito de consumir, ya sea pues en un género infantil o de adolescentes como nosotros, y la violencia intrafamiliar, que es cualquier tipo de abuso por parte pues de un miembro de la familia sobre otro. Y pues como ustedes lo decían, pues podemos denunciar los casos de violencia intrafamiliar o acudir a otros medios profesionales en donde nos den situación, donde pues podamos enfrentar esta situación, entonces como el bienestar familiar, la comisaría de familia, la personería de Bogotá, está pues medicina legal, está incluso pues ya está una línea de atención para la orientación de mujeres como víctimas de violación o defensoría del pueblo, incluso la fiscalía. Ya estaría el momento 4, pues que serían las intervenciones en salud sobre la promoción y estrategias de tratamiento a sustancias psicoactivas, y esta sería pues establecer pautas o ítems para la prevención secundaria y mitigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces la primera pregunta sería ¿cómo se puede disminuir el consumo de estas sustancias? Pues yo creo que ya como para la persona que es consumidora como habitualmente, pues es muy difícil, pues principalmente porque ya tiene como su ansiedad, es como su ritmo, por decirlo así, de consumo, y pues es muy difícil llegar y decirle cómo dejar de consumir de la nada. Entonces pues principalmente para ese tipo de personas es como ir ya como a las personas de salud y que nos orienten como a qué podemos hacer. Ok, ¿qué tratamientos usted conoce para el consumo de sustancias psicoactivas y qué lugares conoce para que puedan acudir a este tratamiento? Hay diferentes lugares donde ayudan a la gente, hay grupos donde se reúnen personas que son consumidoras y entre ellos mismos, obviamente con un profesional a cargo, generan como esa discusión y el por qué lo están haciendo, y eso en muchas ocasiones es ayuda para las personas. Ok, ¿cuál cree usted que son las mayores dificultades para aceptar un tratamiento cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas? La misma ansiedad que genera el consumir las sustancias. Yo diría por otro lado como la autonomía, como pues muchas de estas personas no se sienten en la capacidad de tomar la decisión. Entonces, pues principalmente es como tener en cuenta eso, pero pues tampoco podemos como obligarlas a que hagan esto. Entonces, como la autonomía es la principal dificultad que presenta. Ok. Para la siguiente actividad, pues los participantes escogerán un personaje y describirán las acciones a realizar para ayudar a esta persona a disminuir o reducir el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué rol quieren obtener? Bien sea de un hermano, un amigo o compañeros de trabajo. Yo, el de hermano. Yo el de amigo. Compañero. Ok, entonces a continuación pues vamos a tener 5 minuticos para pues pensar qué estrategias o qué instrucciones vamos a realizar para disminuir este consumo. A continuación vamos a realizar la socialización del trabajo y vamos a empezar con el rol hermano y vas a decir las intervenciones. Bueno, pues yo creería que para tratar de disminuir esto podría ser en el rol de hermano, darle como el buen ejemplo, pues para que él vea pues qué cosas son buenas, qué cosas son malas, aconsejarlo, ayudarlo. Sí, creería que en el papel del hermano se podría llegar a entablar una conversación como más amena, más cercana. Entonces creo que podría ser importante en ese sentido. Ok, gracias. En el rol de amigo. En el rol de amigo, pues en este caso sería como brindarle apoyo, llevándolo a charlas, dándole información acerca de todas las consecuencias, como para que se concientice de que él le está haciendo mal. Y buscar alternativas de actividades, no sé, ir a jugar fútbol y distraerlo y demás. Ok, y el compañero de trabajo, compañera.
Bueno, pues acá principalmente como brindarle el apoyo que necesita. Entonces, como si él lo hace por el estrés o porque le genera alguna complicación del trabajo que está desarrollando, como ayudarlo si tiene mucha sobrecarga o si presenta alguna preocupación, pues en el ámbito del trabajo y también como sacarlo a otras partes para que como que se distraiga de esto. Ok. Entonces, las siguientes preguntas serían como ¿qué conoce de la prevención o la mitigación o la superación relacionada frente a este consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, pues se hacen muchas campañas de prevención actualmente. Algunas son más enfocadas que otras, algunas solo salen así en televisión y ya, o sea, lo dejan así como a la deriva, otras sí ya van más enfocadas, por ejemplo, en poblaciones vulnerables como en colegios, en universidades. Yo creo que pues es importante y también como las campañas que salen en el televisor, como anteriormente lo vimos en el video, pues que es importante así sea como un video corto, pues nos deja como mucha enseñanza y pues también como lo que decía mi compañero, pues que en el colegio, en la universidad y todo esto, pues que esto también nos ayuda mucho como a saber. Ok, gracias. Y pues hablaríamos de las acciones en salud dirigidas a la reducción de consumos de sustancias psicoactivas. Y pues esta básicamente ya hablaría del gobierno nacional que junto con el Ministerio de Salud y Protección Social ampliarían pues desarrollo de estrategias multisectoriales en donde pues iríamos a cada barrio y pues indicaríamos a los grupos de vulnerables para poder realizar pues campañas de promoción y prevención frente al impacto social que tiene pues este uso de sustancias psicoactivas. Y pues hablaríamos de las siguientes estrategias. Entonces estaría la prevención del consumo, y en donde vamos a permitir manejar de forma más efectiva el riesgo social que tienen estas personas frente al consumo y poder reducir la probabilidad de que estas personas lo hagan, ¿no? Y pues que informarles también de la afección o de lo importante que es esto para su vida y cómo le está afectando pues su calidad de vida, ya sea en las diferentes dimensiones como familiar, laboral, social. Y pues aquí podemos pues, realizar programas, bien sea para disminuir el riesgo o especialmente en poblaciones como lo decían ustedes, escolares, colegios, universitarios. Y pues ya seguiríamos a la siguiente estrategia que es mitigación, aumentar pues, las diferentes modalidades de atención para la población pues, que está en contacto frente a este consumo o tiene más factor de riesgo. Estaría también la superación, que su objetivo principal es disminuir el impacto que tiene el consumo o cuando ya se haya producido y pretende pues ofrecer medios de formación que pues permitan afrontar su problema o su complicación mediante la superación o la salida de este mismo, mediante pues las estrategias de superación o referencias de tratamiento. Entonces aquí ya hablaríamos de la ley 1516 del 2012 que establece que se debe garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Y esta ley pues básicamente habla de que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública, ya que pues esto afecta bienestar mental a una familia, a un grupo, a una comunidad o individuos y por lo tanto debe ser tratada como una enfermedad. Y pues esta debe ser atendida de forma integral, ya sea pues en instituciones públicas o privadas especializadas pues para tratar dichos trastornos o complicaciones y entendiéndose de manera de dos regímenes, ya sea un subsidiado o contributivo. Entonces aquí también se debe tener en cuenta el deber ser informado acerca de un adecuado tratamiento o el ideal tratamiento y debe también tener un consentimiento informado para los centros de atención para iniciar un tratamiento correspondiente. Y pues realizaríamos la siguiente pregunta, que sería como ¿cuál es el apoyo que debe experimentar por parte de su familia cuando tiene algunos de estos problemas? Cami. Pues el diálogo, o sea, por parte de mi familia siempre me han enseñado que las cosas hay que hablarlas para poder solucionarlas y así poder no que el problema trascienda. Sí, pues como dijo Camila, pues principalmente es como el diálogo y pues como decir todo lo que pasa, qué consumo y pues también como la ayuda que ellos nos pueden brindar frente pues al consumo que estamos teniendo. Okay.
La siguiente pregunta sería, frente a sus proyectos o sus nuevos proyectos o sus emociones, ¿cómo reacciona su familia? Bueno, pues yo creería que en mi caso, frente a mis proyectos y emociones, pues siempre he tenido como el apoyo de mi familia, siempre han sido como un pilar fundamental. eh, entonces creería que en ese aspecto pues no tendría ningún problema. Pues ya teniendo como en cuenta como las sustancias psicoactivas y pues los proyectos que tenemos ahorita y pues los que se van a tener después, pues sería un poco duro para ellos, pues porque pues les puede afectar emocionalmente, pues porque como anteriormente lo dijimos, como que eso como que nos altera y pues nos puede llegar a no terminar esos proyectos. Ok. ¿Cómo es su experiencia al compartir tiempo con su familia? Bueno, pues yo creería que es buena, es una buena experiencia. Siempre tratamos de compartir tiempo entre todos, no solamente con mi núcleo familiar con el que vivo, sino con mi familia así más grande. Entonces creo que siempre ha habido un apoyo entre todos y es importante. Ok. Entonces, de acuerdo pues al tema visto, ¿cuál sería su compromiso de acuerdo pues a las intervenciones de tratamiento y pues uso de los hábitos saludables? Yo creería que ya teniendo estas bases, pues el compromiso es a siempre que veamos una persona cercana, sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, como brindarle ese apoyo, que creo que es importante el hablar con esa persona, el buscar apoyo hasta psicológico puede ser importante para ellos. Yo creo que el compromiso sí, o sea, como el diálogo, la comprensión, como ponernos en los zapatos de la persona que lo hace y pues más que todo ayudarla como a salir, no a este problema, sino como a que lo supere y que pues todo va a estar bien, que no es como que ya lo deje atrás y que ya va a superarlo, sino que todo va a estar bien y que vamos a estar con él. Ok. A quienes recuerde, pues, cabe resaltar que según la ley del consumo de sustancias psicoactivas, se debe ser tratado como un asunto de salud pública, como lo decía, se debe considerar como una enfermedad, ya que afecta pues familias, comunidades o individuos o grupos sociales. También se debe pues resaltar toda persona que debe ser informado pues a su correcto tratamiento y también debe tener el consentimiento informado de esa persona. En la mitigación pues se busca reducir los efectos negativos frente a este consumo y pues cuando ya se establece ya un daño y pues el objetivo principal es la superación de aliviar este impacto frente al consumo cuando la persona pues ya la tiene o ya ha consumido anteriormente. Y pues gracias por participar y por culminar el taller sobre consumo de sustancias psicoactivas. Esperemos que haya sido pues provechoso esta información para usted. Muchas gracias. Gracias.